Oiga, yo nunca pensé que me fuera a enganchar tanto hablando con Mafe, pero estoy súper contento, Mafe, de que estemos compartiendo este espacio. Vamos por el segundo programa, la segunda parte, y estoy muy contento de conocer tus historias. A mí me encanta escuchar historias y veo que eres un libro de historias, ¿no? Mi mejor amigo dice que yo antes de morir tengo que escribir un libro. Claro, Porque eso que te lo he pasado por encima, o sea, hay detalles que son ¡buah! sí, no, por eso. Y bueno, vamos a acabar la parte de la universidad. Acabaste las dos carreras con honores, con toda la cuestión y esto. Y cómo es que tú empiezas a ver el ambiente laboral. O sea, cómo es que empiezas a visualizar todo lo que va a ser tu desarrollo laboral. Bueno, yo tenía clarísimo cuando estudié finanzas, lo que te dije, estudié y me siento inmensamente orgullosa de ser profesional en finanzas y mucha gente no cree pero ¿cómo así? No. Pero sí, me siento inmensamente orgulloso, me regaló unas bases mentales increíbles, además que es muy interesante, te permite, es una versión como la economía, te permite modelar escenarios, Sí. sumir variables, la matemática es muy bonita, así a veces la matemática es bonita. Sí. Pero, entonces yo al final decía, o como decía, soy una profesora de finanzas con alma de administradora. Entonces mi tema de administración de negocios fue muy bonito porque allá me permitía, ya tenía una base sólida de otras cosas, entonces lo que hizo fue para mí tener un discurso más profundo. Sí. Entonces yo en la administración tenía, o sea, como que tenía las mismas bases que mis compañeros, pero tenía una base más profunda, soportada en números, Claro. ¿sabes? En demostraciones. Entonces eso fue lo que yo quise crear de mi perfil profesional. ¿Sabes? Pasó que cuando yo salí, ya iba a salir de la universidad, tenía que hacer prácticas. Entonces, en la universidad te hacían un programa de acompañamiento y te enviaban. Entonces te enviaban. Me fue muy bien en la universidad. Fue muy luchado, pero me fue muy bien. Me fue bien en el ECAES. Entonces, digamos que pude sufragar muchas cosas del tema de la universidad con el tema del ECAES. Yo tuve becas. Entonces me sentí muy orgullosa porque la verdad yo siempre también sentí que yo quería ser parte activa y no ser una carga para mis papás. Ellos nunca me lo dijeron como una carga. Yo por alguna razón creé en mí que quería ser un apoyo y no una carga. Entonces Sí. siempre he sido como que yo voy a lucharme las cosas. Con la bendición de que obviamente siempre he tenido su respaldo. Siempre he tenido el respaldo de unos papás increíbles. En todos los Pero hoy el momentos. fruto es eso, que así como lo proyectaste en ese momento, es eso. Tú eres una bendición para tus papás, en todo sentido, ¿no? Me costó muchos años entenderlo, pero sí, o sea, yo nací de un amor profundo y de dos seres humanos que eligieron de verdad quererme y han sido, hoy en día, además de mis papás, y yo sé que parece lógico, también son amigos. Y eso Amigos es lo que con tú los que das. conversamos y amigos con los que a veces no estamos de acuerdo y como dice mi papá a veces dice, es que, bueno, está bien, tengamos esa conversación. Pero él nos enseñó a hablarlo todo, ¿sabes? Ujú. Mi papá un día nos enseñó y nos dijo, las cosas hay que decirlas, porque si no se dicen, se quedan. Y nosotros tenemos Totalmente. conversaciones y nos juntamos los cuatro y hablamos de, bueno, vamos a hablar de este tema, está pasando esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo gestionamos? Nos pedimos consejos, es un soporte y eso ha sido, y eso es lo que yo quiero también para mi vida, ¿sabes? Y Un para tu soporte y familia. una bendición y para la familia que Dios me regale. Entonces, bueno, yo salí en la práctica, entonces a mí me mandaban solo a bancos. Y yo, pero es que yo no quiero. Entonces, bueno, me enviaban a los bancos y la señora de la universidad me decía, necesitamos que te cojas una de esas prácticas. Entonces me elegían en el banco, pero yo era como, no. Y además uno chiquito, de verdad, hay tanto por aprender de las entrevistas. Claro. Me acuerdo que yo hice un proceso y pasé toda la parte técnica. Pero en una entrevista grupal, como que uno tenía que, me acuerdo que hacían un ejercicio en el que uno tenía como que exponer por qué quería quedarse con el cargo. Sí. Y la verdad yo escuchaba a todos y yo decía, no, que se lo den a él. Que se lo den a ella. Entonces me decían, no puedes hacer eso en las entrevistas, ¿verdad? Claro. Tú no eres Dios, tú sí, o sea, Sí, no puedes claro. renunciar desde antes. Y yo renunciaba, yo era como, él se lo merece más, ella se lo merece más. Entonces, como que me demoré un poquito en encontrar práctica, pero tuve el regalo y la bendición también. En ese momento yo quería regresar a la costa y se dio la oportunidad de hacer las prácticas en Carbonet del Cerrejón. Entonces, bueno, iba a ser en La Guajira. Entonces, era espectacular, porque yo decía, Sí. no, o sea, súper bendecido. No, este es. ¿Edad 22 años? No, 17. Sí, 22 años. 22 años. 22 Ya años, sí, estamos sí, sí, ahí. la práctica, 22 años. Bueno, total sí se dio ahí, pero me llamaron y me dijeron, ya no va a ser en La Guajira, va a ser en Bogotá. Y yo, bueno, está bien. O sea, en ese momento yo me quería devolver. Por ejemplo, había tomado la decisión de que me quería regresar. Pero Dios y la vida son más sabios que uno. Sí.
Entonces, bueno, me quedé y entré a hacer la práctica en logística. Una práctica increíble. El primer jefe es como el primer amor. Y mi primera jefe fue, para mí, la quiero, la admiro, la aprecio, me enseñó todo. O sea, ella me enseñó desde las partes técnicas, desde las partes más estructurales de lo que tenía que saber, hasta las partes más humanas de cómo ser un líder y también tener empatía, tener cariño, ser fuerte, pero también ser humano. Entonces, fue una jefe increíble, duré un año, ya me hice la práctica 6 meses y ella me dijo, ¿te quieres quedar 6 meses más y terminas el proyecto? Y yo sin dudarlo me quedé 6 meses más. Eso demoraba que me graduara más claro, rápido, pero para mí era una decisión, aprendí muchísimo. O sea, y la logística hoy en día para mí, los puertos, los contenedores, me encantan los contenedores. O sea, yo veo un contenedor y para mí es el sueño materializado de un ser humano de enviar cosas de un lado a otro. La gente dirá, esta vieja, ¿por qué lo ve así? Para mí un contenedor, los barcos transportan sueños y proyectos de la gente. Entonces para mí ese trabajo era espectacular. Entonces yo amaba... ¿Tú lo veías y lo vivías así? Claro, yo lo veía más allá. Yo siempre he creído que un trabajo no puede ser solo un trabajo de 8 a 5. Tiene que tener un propósito. Claro. Y yo le buscaba el propósito. Y para mí el propósito, más allá de todas las cosas de allá, era como la logística era transportar sueños. Tú movías carga, o sea, movías cosas que necesitabas para viabilizar otras y desarrollar sueños. Y de gente que tenía sueños que gracias a la vía férrea, la vía marítima, la vía terrestre, permitía materializar los sueños y yo lo veía así, entonces para mí era como mágico. ¿Cómo te veía tu entorno? La verdad, fue súper chévere, yo me sentí muy querida y muy apreciada en ese trabajo y me dolió mucho, porque además cuando uno es chiquito, uno le mete mucho. Entonces yo cuando terminé la práctica, mi jefe me dice, empezó un momento retador, no vas a poder quedarte, pero busquemos opciones con los proveedores, y ella me ayudó como a pasar la hoja de vida con los proveedores que teníamos de ahí y me ayudó a como a buscar trabajo. Muchos me dijeron que no. En uno se dio una oportunidad en un contratista que había sido contratista nuestro. Y fue muy, ese sí, ahí fue muy retador, porque pasé de un lugar en el que yo me sentía además súper, o sea, para mí era como tener la costa en Bogotá. Sí. Mi jefe era súper amorosa, o sea, me traía almuerzo, era como que hacíamos reuniones de trabajo, yo me sentía en familia. O sea, para mí mi primer trabajo fue una familia. Sí. Y hoy en día lo sigo queriendo como mi familia. Y ella sigue siendo muy especial para mí hoy en día, mi primera jefe. Y fue mujer. Bueno, entonces yo terminé tuve una tusa dolorosa en mi corazón de salir de ese trabajo, tusa laboral. Bueno, ellos fueron súper lindos, yo me gradué, me enviaron flores en mi grado, siguieron estando muy presentes en mi proceso, de verdad, o sea, me sentí muy valorada, incluso por los contratistas, todos se fueron muy agradecidos en el puerto, en la mina, en Bogotá, en la operación, con los proveedores, o sea, fue de verdad muy bonito. Y me sentí valiosa, yo dije, aporté, hice un proceso muy chévere que todavía se ejecuta. Entonces llegué a esa contratista. Esa contratista, ser proveedor es diferente a ser cliente. Entonces llegué a ser proveedora. Y yo tenía un cargo que se llamaba Inside Sales, que es como vendedor interno. Entonces tú trabajabas con un comercial porque se vendía carga. Pero estoy hablando de cuando el dólar valía 2.500, que un contenedor de China costaba $500. Entonces tuve que aprender otra visión de lo que era la logística, porque tú le tenías que construir al cliente soluciones. Entonces tú me decías, María Fernanda, yo quiero traer una carga que está en Italia, quiero traerla a Colombia, a Cali, constrúyeme la solución y cuánto vale y cuánto tiempo dura, porque al final lo más valioso del tema logístico es el tiempo. Entonces tú le construías y decías, bueno, nosotros tenemos negocios con, es aéreo, lo traemos aéreo mientras pasa aduanas, llega a Bogotá mientras se nacionaliza y llega tal, qué término es, qué Incoterms, y además es una relación de confianza porque ese cliente cree en tu palabra. Entonces tú creas la solución, buscas el pricing, se lo presentas, pero en ese trabajo una de las premisas era que los clientes no tenían, o sea, tenías que trabajar en que tu acento fuera neutral, porque los clientes tenían sesgos, si eras de la costa, si eras de tal, entonces hacíamos ejercicios. No, pero ese no me la pasé así que tal. No, o sea, te enseñaban o nos enseñaron a adaptarnos y a ser muy camaleónicos, porque el tema comercial tiene o sea, el mundo comercial es es hermoso, porque yo creo que de verdad te permite tener unas habilidades que tú no haces desde otro lado, porque tu cliente solo compras y dices sí o no. El proveedor te toca tener más herramientas, te toca tener la información, pero te toca tener una conversación amena, te toca ganarte la confianza, te toca vender, o sea, tener muchas cosas claras con la voz, con los ojos y contigo. Entonces,
en ese momento a todos nos decían que teníamos que neutralizar el acento. Eso. Y nos enseñaron a hacerlo. Y yo te voy a ser honesta, yo no lo veía, yo no lo sufría, me parecía que de verdad Listo. yo no lo sufrí, o sea, para mí tenía todo el sentido. ¿Lo tomaste como un desafío real laboral? Yo lo tomé como, yo creo que en la vida todo se trata de adaptarse, Teo. Entonces, por ejemplo, sí. adaptarse, ¿qué era? Nosotros cuando éramos niños nos tuvimos que mudar de una casa porque teníamos alergias y esa casa no tenía buena ventilación, y yo amaba esa casa y mis mejores amigos de la infancia estaban en esa casa, pero cuando nos tuvimos que mudar a la otra casa, yo creo que la vida se ve mejor cuando uno asume las cosas como un aprendizaje y no como un castigo. Excelente. Entonces, yo me mudé de la casa y fue también un momento diferente, era una casa más grande, era más linda, y si bien sacrificaba cosas, ganaba otras, igual en el trabajo. Esto era porque al final, de verdad, Colombia es un país que tiene muchas regiones. Incluso tú sabías que Colombia es el lugar donde tiene mayor call center operaciones de otros países, porque el acento de Bogotá, al ser neutral, se entiende mejor en la dicción. Sí. Entonces, los españoles, por ejemplo, Iberia, su call center está en Colombia. Entonces, los españoles o cualquiera que le compre a Iberia y llama, le contesta un colombiano. Wow, eso no lo sabía. Oiga, Mafe, pero yo estoy súper asombrado con toda esta historia. Avancemos en los puestos. Y ve hilando cómo viviste el liderazgo en cada una de las empresas que has vivido, y cómo has vivido el liderazgo como mujer y con los desafíos. En el primero, lo que te digo, en la práctica fue increíble, hermoso. Tuve una jefe que de verdad además era muy fuerte, era una persona muy fuerte. ¿Más fuerte que su merced? Sí, además ella gritaba, o sea, tenía un tono de voz chillón, ella era más bajita, pero entonces ella tenía un tono de voz fuerte porque además ese es un negocio súper masculinizado, ¿sabes? Pues es carbón. Entonces tenías que hablar y tenías que tener conversaciones con contabilidad, con las importadoras, con los proveedores, tenías que manejar al proveedor, al cliente, hombres, a la mina, la mayoría siendo hombres. Entonces, ella era una mujer muy fuerte, pero era una mujer que, siendo fuerte, igual no dejaba de ser mujer, era mamá, era amiga, y fue, o sea, creo que fue lo que te digo, el primer jefe es como el primer amor. Es que te marcó. A mí ella me marcó, claro, y me formó en muchas cosas, que muchas de las cosas que yo soy como jefe se las debo a ella. Segundo trabajo, son 5. En el segundo trabajo tuve 2 roles, entonces en ese tuve 3 jefes, de hecho, en esos 2 roles. Entonces yo crecí, listo, aprendí con el tema de la adicción, crecí, luego ya hacía soluciones de carga extradimensionada, o sea, ya negociaba con pricing, ya crecí, o sea, me dieron la oportunidad, crecí muy rápido, en un año ya tuve otro cargo, ascendí. Y entonces ya tenía una jefe, también tuve un jefe hombre que duró muy poco, y la verdad él sí, su posición siempre fue muy de tú haz caso, mientras que luego tuve una jefe mujer y teníamos un gerente general increíble, y ese señor a mí me cambió también la vida, y él me regaló frases y me dijo un día, cuando sientas que tienes el techo acá, créeme que los techos pueden seguir creciendo, claro. No te comas ese cuento, los techos no llegan, o sea, sí, puedes que lo estés sintiendo, pero no es verdad, uno siempre puede llevarlo más arriba. Él me enseñó también que uno en la vida se adapta para ser la mejor versión y lograr las mejores soluciones que necesita para el rol en el que está. Entonces, y él también me enseñó, y él era el dueño, o sea, era el dueño, y me acuerdo que él me dijo un día también, él le gustaba mucho el vallenato, entonces me decía Fonseca, y él me dijo un día, yo rayaba mucho cuando hacía las llamadas para pintar las soluciones de la carga, y me decía, te voy a regalar un consejo, lo que tú, o sea, como está así, está tu mente, regálate a veces espacios para limpiar esto, limpia tu entorno y limpias tu mente, y seguramente vas a tener una solución logística mucho más eficiente. Eso me cambió la vida. Yo decía, este señor, y él creía en mí, fielmente. Mi jefe intermedio, el otro sí, no duró mucho, mira que yo creo que la vida también es muy sabia en eso, y luego llega otra nueva jefe, que al principio mientras me conoció fue retador, pero ella también me regaló la oportunidad, y ella me regaló creer en mí, y ella me escuchaba y confiaba mucho en mí. Entonces ella confiaba en cómo pintábamos los negocios, en cómo los llevábamos, en cómo hacíamos la administración, en los tiempos. Entonces ella me regaló eso. Y además cuando me fui, ella me apoyó mucho a irme, porque yo me fui de ese trabajo porque me gané una beca para hacer una maestría en España. Y ella dijo, me parece increíble y estoy orgullosa de ti, vete a cumplir más sueños. Excelente. Maestría. Entonces hice un MBA, una maestría en Administración y Dirección de Empresas en Galicia. Me gané una beca de la Fundación Carolina. También, dificilísimo, nadie daba un peso porque me iba a ganar esa beca. Y yo creía y dije fielmente, incluso tenía ahorros y dije, voy a armar mi plan y me voy a ir. Y me fui.
Me fui, me gané la beca, gracias a Dios, de las mejores experiencias de mi vida. Las becas, apliquen a las becas, crean que la gente se las gana. Yo me las gané, no me puso nadie, me lo gané. Eran 2 becas de ese máster. Se lo ganó un peruano y yo en Colombia. Wow. Fuimos, me gané, hice la maestría allá, luego allá pude trabajar en una consultora. También Galicia es un lugar hermoso, si no lo conocen, Galicia queda en España al norte, pero queda más cerca de Portugal. Sí. Y es una comunidad autónoma hermosa porque tiene mucho verde, tiene mucho campo, pero hay gente muy, al principio es muy cerrada, pero cuando te abre el corazón te entrega todo. Allá tuve un jefe también increíble, un jefe también que creyó en ¿Consultoría mí. Era consultoría en planeación estratégica. Ah, listo. Y eso también fue valioso porque yo ya sabía que quería cambiar mi perfil profesional y ya no quería seguir trabajando en logística. Había cambiado la economía, ya el dólar costaba 5.000, entonces era otro momento y yo también dije, creo que es el momento de cambiar. Entonces trabajé en una consultoría estratégica, regresé al país, tomé la decisión de regresar por el tema de mi familia, por un tema con mi papá. Regresé, fue una decisión difícil, regresar es muy difícil, porque mis amigos en ese momento también se fueron y se quedaron. Mi mejor amiga de la universidad se fue a Alemania, mi mejor amigo de la universidad se fue a España. Hoy en día incluso ella está en Escocia, él está en Inglaterra. Y ellos se fueron. Y volver es retador. Entonces cuando yo regresé, pues ya tenía una maestría, tenía 26 años, tenía experiencia laboral. Y buscar trabajo fue súper difícil, o sea, porque era como, eres muy joven, en este país la gente no tiene maestrías a los 26 años, estás buscando cargos bajos, te vas a ir. Entonces hice muchísimas entrevistas y no pasaba nada, hasta que una empresa, entonces entré a un proyecto que era un trainee, que son esos procesos donde contratan a jóvenes profesionales para formarlos. Pero entonces era un poco utópico, pero yo me presenté y ellos me dijeron, ojo porque esto es para recién egresados y yo ya no era recién egresada. Gente de 22 años, yo ya tenía 26. Gente que no ha trabajado nunca, yo ya tenía más o menos 3 años de experiencia laboral. Y gente que pues no tenga maestrías, yo ya tenía una maestría. Más sin embargo, me dieron la oportunidad y me acuerdo que el jefe que me entrevistó me dijo, ¿no te importa ser un pez grande en una pecera pequeña? Y yo le dije, no, porque yo vine a empezar de nuevo. Y yo todo lo que quiero hacer acá es aprender de un nuevo negocio y crear un nuevo perfil. ¿Tecnologías? Ya ahí estamos hablando. Entré a una telco. Y y yo no sabía nada. Ellos me formaron desde el ámbito del concepto, del negocio. Tuve un equipo increíble, tuve una jefe increíble también, luego mujer. 2 jefes mujeres. Una muy fuerte también que tenía a cargo toda la estrategia, entonces teníamos todos los proyectos, yo era project manager ya ahí, entonces administrábamos proyectos de negocio, los buscábamos, los presentábamos, hacíamos la matemática, era muy chévere, te relacionabas con todos los roles de la empresa, cargos altos, y yo tenía el rol más chiquito, pero con respeto y empatía me escuchaban y me ayudaban a hacer el rol. Cuando ya se iba a acabar ese trainee, mi business partner, que también le agradezco muchísimo, ese rol de valor humano que te acompaña, que acompaña a las personas como a crear su trayectoria. Sí. Ella me acuerdo que me dijo, el área te pidió, porque hiciste un gran trabajo, quieren que te quedes trabajando ahí como profesional en ese proyecto. Pero hay una oportunidad en fundación, o sea, en temas sociales. Y yo le dije, pero yo nunca he trabajado en eso, o sea, yo he sido voluntaria toda la vida, desde que era niña yo era voluntaria, o sea, yo era voluntaria de todo, he sido voluntaria, o sea, yo desde hasta que en los grupos de oración. Yo he sido de todo, yo fui a los grupos de Leo, a Rotarios, sí. Yo fui en la Cruz Roja, yo estuve en voluntariados inventamos una fundación cuando estábamos en el colegio con mis amigas, o sea, yo siempre he tenido un tema muy social porque yo creo que nosotros tenemos una labor más grande que simplemente ver por nosotros en el mundo, ser luz en el mundo, y ser luz en el mundo es hacer cosas por la gente. Entonces yo le dije, a mí me gusta, pero yo no sé de esto. Y ella me dijo, yo creo que vas a poder hacerlo. Bueno, preséntate. Yo me presenté, quedé. Entonces me dijo, tienes las 2 opciones porque en los 2 ya te eligieron. Depende de ti. Y me dice, pero mira, alguien quiere hablar contigo. Era el vicepresidente de valor humano de esa empresa. Y yo decía, él conmigo, pero si yo le sigo al practicante. ¿Sabe quién soy yo? Me dijo, sí, sabe quién eres tú y sabe del proceso que hay contigo. Y él me dijo también algo que me marcó la vida, yo creo que fue un regalo de Dios, y me dijo, mira, nosotros vemos en ti vocación, y cuando uno ve vocación, debería trabajar en lo que lo apasiona. Y nosotros te vamos a enseñar, creemos que lo puedes hacer, te lo ganaste, hazlo. Tú tienes toda la vida para volver al negocio, y allá te quieren, porque hiciste un gran trabajo. Pero yo creo y yo te aconsejo que en este momento tomes la oportunidad de aprender y cambiar tu perfil profesional. Lo hice.
Entonces trabajé en temas sociales, en temas de sostenibilidad, voluntariado, aprendí, viajé. Ahí es donde llega, a los 27 Ahí años. llega, eso fue a los 27 años, sí. Llega toda Llega esa... y yo Y ahí te quedaste. sí, o sea, digamos que he ido y vuelto. Entonces yo ahí, para mí igual, como yo tengo una base más, o sea, tengo una base de proyectos, porque siempre ha sido una base, yo también después estudié temas de proyectos, temas de transformación digital. Entonces para mí era como ponerle sentido a mi vocación, pero estructurarlo con una base sólida de proyecto y que no sea solo, no, pues regalamos cosas, sino que evolucionar el concepto a que las empresas no solo tienen que hacer plata, las empresas para garantizar su sostenibilidad en el tiempo tienen que tener en cuenta el entorno, a las comunidades. Si a la gente le va bien, a los negocios les va bien. Y además no podemos obviar en dónde hacemos los negocios, que es el planeta. Entonces, generar ese concepto de equilibrio permite tener una visión de que esos proyectos tengan un sentido sólido y no solo sean acciones que se vean lindas en fotos, sino que sean proyectos que le hagan sentido a las estrategias de las empresas. Y eso fue maravilloso, le agradezco y siempre tendré mucho cariño por esa empresa. Ellos creyeron en mí, tuve muchos jefes ahí increíbles, incluso tenía jefes de España que también les tengo un cariño inminente porque también creían en mí, porque yo reportaba para Colombia esas acciones y tenía un grupo de compañeros en los otros países. Mis compañeras de los otros países también, tuve una perspectiva y aprendí a entender y a adaptar proyectos y traerlos a la realidad de Colombia. Entonces me fui de ahí siendo jefe, ellos creyeron en mí, me formaron para ser jefe, me formaron en algo que yo no sabía técnicamente y llega la oportunidad de luego irme a otra empresa a crearla de ceros. Entonces hacer project manager y crearla de ceros, también eso fue un regalo de la vida porque ¿Todavía existe la empresa? Sí, yo estaba buscando, estoy trabajando ahí, yo estaba buscando... listo, Yo no estaba buscando irme, pero sí pasó un tema personal otra vez con mi papá y yo había decidido darme un break laboral. Pero llegó esa oportunidad y me acuerdo que cuando esa persona me llamó, cuando ese jefe que tuve me llamó y me dijo, mira, yo entiendo la razón por la que, pues no, de pronto tú querías parar, me dijo, pero pocas veces en la vida uno puede ser parte de un inicio. Y yo quiero que hagas parte del inicio. Y no sé cómo, pero yo creo que tú vas a poder hacerlo. Entonces yo fui la project manager. Entonces otra vez era estructurar. Ahí ya había capitalizado todos estos años de aprender a tener una voz, de aprender a trabajar en equipo, de aprender a buscar y a crear proyectos con otra gente. Pero entonces también desde no ser la generala que solo pide cosas, sino entender la visión de lo que se espera, y tenía un jefe además que me permitía entenderlo y darle feedback al respecto. Él no solo me daba directrices, él creía también en mi perspectiva de cómo estábamos pintando la foto y cómo hacerla pasar. Y la gente de abajo, o sea, la gente de los equipos con los que trabajé, con cargos más altos que el mío, también me creía y me permitieron trabajar con ellos para armar ese rompecabezas y lograr crear y lanzar. ¿Y qué es en la que estás actualmente ahorita? Y además ellos me regalan la oportunidad después de crear de ceros el área de sostenibilidad, porque luego de cumplir ese reto, me dicen, oye, materializa también esto desde el inicio en esta empresa. Y lo creé, lo construí, lo articulé con el negocio y y ha sido un proceso increíble, porque luego también ahí llega Origen a mi vida, porque yo tenía hasta ahí mi visión de ser líderes. Yo ya era jefe, yo ya era gerente, ya uno tiene los cargos, pero viene otra cosa que complementa el cargo. Ven que esa era tocaste, porque ya son las dos preguntas finales, se nos fue otra vez el tiempo, pero bien, ponle cuidado, son las dos preguntas finales, Mafe, porque después de que te escucho, pues yo decía, ¿y esta vida para qué Origen? Ojo, que eso es lo que uno subestima siempre, ¿no? ¿Para qué Origen? Eso una cosa, ¿sí? Que nos hables de toda la cuestión de cómo influenció Origen, y también nos hables, porque es que yo no me imagino cómo han sido tus novios. Para que también nos hables de eso, porque ojo, voy a contar una anécdota chistosa. Eso, listo, porque uno te escucha, uno dice, pues a qué hora se le va a montar un man, o sea, que se le va a pegar ahí, se le va a unir con el voltaje que tiene, ¿no? Entonces, ahí tienes... Bueno, lo primero es que yo me siento inmensamente orgullosa porque mi camino laboral ha sido trabajado. Sí. O sea, digamos, A pulso. A pulso. Buen pulso. Yo no soy la hija de nadie, o sea, no. Ha sido un proceso, digamos que no, yo me siento muy orgullosa porque creo que lo he construido con lo que te digo, grandes líderes, personas que han creído en mí y que les agradeceré eternamente porque vieron cosas que yo no podía ver. Yo te digo, ese vicepresidente que murió,
ya murió, pero eternamente estaré agradecida con él porque él me regaló la visión de, oiga, usted es muy buena en muchas cosas, pero regálese aprender en trabajar en algo que le apasiona y que es su vocación. Eso nunca se me va a olvidar, porque a veces uno dice, no, yo solo soy bueno para pelar papas, pelo papas, pelo papas, pelo papas, pelo papas, y después dice, oye, pero qué tal que en vez de pelar papas, yo hago algo más con las papas. Y resulta que es que soy buenísima haciendo con algo más de las papas y yo no lo sabía. 5 minutos nos quedan. Lo digo. Entonces yo creo que ha sido luchado, ganado, pero entonces a veces viene un tema y es esa ilusión que dan los cargos. Uno no se la sabe todas por ser el gerente, director, jefe. Uno se la sabe, no, ni siquiera nunca se la sabe todas, pero lo valioso de esto es aprender a ser líder. Y ser líder, y ahí llega mi vida de 1000 líderes por Colombia. Entonces yo me presento tal, quedo, cuando yo quedo me sorprendo, porque además eso te permite una visión de tener sector privado, sector público, educación, líderes sociales, te regala entender que el liderazgo va mucho más allá de un cargo, o de un puesto en el gobierno, o de un puesto en una empresa, sino que va de qué hay en ti, quién eres tú y qué tienes para dar al mundo. Y eso ha sido siempre, y aprendí que al final María Fernanda López va mucho más allá de los títulos. Cuando yo hice la entrevista me acuerdo que me preguntaron, listo, ¿quién eres tú? Y yo no, soy la gerente de... Dijo, no, eso no eres tú, ese es tu cargo. Entonces ese primer rompimiento clave para la vida, entender que nosotros no somos cargos, no somos la esposa de alguien, no somos el hijo de alguien, somos lo que elegimos ser. Entonces esa versión de liderazgo que aprendí en Origen fue entender y aprender que sí, yo tengo que aprender a estar bien yo y a ser una mejor versión de mí, para dar la mejor versión en el rol que tenga en cualquier lugar, porque además los roles cambian. Yo estaba en 5 empresas, en 12 años de trabajo, de vida laboral activa, y los roles cambian, los momentos cambian, los cargos cambian, las empresas rotan, las todo dinámicas, va y viene. Todo cambia, ¿no? Todo va iterando y esa es la vida. Nadie puede ser el mismo siendo humano, decía Heráclito. Sí. Todos los días y cada segundo nos salen nuevas células y se mueren otras, nos salen pelocanas. Entonces la vida es... Entonces uno no debería como acostumbrarse o aferrarse a cosas o a títulos porque somos más que eso. Y Origen me regaló eso, entender que la huella que quiero dejar yo en el mundo es lo que yo le entrego al mundo. Y que haces parte ahorita de Origen, ¿no? Y que hago parte, por ejemplo, de un ejercicio hermoso de junta de egresados para seguir aportando desde 1000 líderes del Colombia porque es un sueño hermoso. Y si tienen la oportunidad de participar en las próximas convocatorias, participen. Mes de agosto, ¿no? Viene en agosto. Estamos ahorita en la segunda, o sea, ahorita están formándose la segunda cohorte. Nosotros ya nos egresamos, pero seguimos y vamos a seguir haciendo parte de esto porque esto es un colectivo transformador que de verdad cree que Colombia va a llegar a ser su mejor versión porque nosotros desde nuestra mejor versión y desde los roles en donde estemos, social, político, público, el que sea, estamos haciendo desde nuestro pequeño trabajo, grandes trabajos por el país. Entonces, para mí llegó 1000 líderes por Colombia para confrontar muchos velos que tiene uno en la mente no, es que yo soy tal, no, tengo que regresar y mi conocimiento es ese. Tengo que regresar a ese libro de la vida de esa niña María Fernanda López de 10 años en Fonseca que se soñaba y que tiene para darle al mundo, esos papás, esos amigos que han permeado en mí, porque uno es el resultado también de la gente con la que está, de los lugares en donde está, de lo que escucha, de lo que vive. Entonces ser más selecto también en qué vive y cómo lo vive. Y a lo que dices de los novios, un jefe alguna vez me preguntó en una entrevista para un trabajo, me contrataron, pero me hizo esta pregunta, es que, ¿y tú tienes novio? Y yo, no, en ese momento no tenía novio. Me dijo, ¿pero has tenido? Y yo, sí. Me dijo, te voy a decir por qué te pregunto esto. Y yo, sí, dime, porque fea no eres. O sea, si no has tenido novios es porque estás loca. Y yo me reí y dije, hombre, entonces, no, digamos que en este momento no tengo una relación de pareja. Sí es retador porque los hombres tienen muchos sesgos sobre una mujer que entonces es líder, exitosa, tiene un cargo, es alta, habla duro, es alta y se pone tacones. Pero yo creo que las personas que son para uno lo ven con los ojos del alma y traspasan ese sesgo que tienen de primerazo. Y que yo creo que uno al final, o en este momento yo tuve una relación larga, muy larga, en la que aprendí mucho. 8 años. ¿De verdad? Sí. No puedo creer. ¿Y por qué no te casaste? Bueno, eso será otro tema. Esa como chisme para la vida es... Él terminó la relación, en ese momento yo creo que éramos versiones de los dos que nos quisimos mucho, nos amamos mucho, hicimos
nos aportamos mucho, él también, él me apoyó mucho, o sea, él fue mi soporte en muchos de estos procesos laborales, porque uno solo muestra las glorias y el iceberg, pero debajo hay lágrimas, sufrimiento, aprendizaje, y él estuvo mucho conmigo y le agradezco porque mucho de lo que soy hoy tiene que ver con lo que él estuvo conmigo, pero lastimosamente no éramos, él está casado hoy en día, entonces yo creo bueno, que... pero eso es una fortuna. Sí, él está casado, yo le deseo lo mejor, no éramos, entonces seguramente la persona que sí es para mí está ahí. Va a llegar. Va a llegar y yo trabajando en ser la mejor versión de mí para ser la mejor versión en un nos. Listo. Mensaje final, Mafe, para las nuevas generaciones, las presentes y nuevas generaciones. En cuanto al liderazgo, un mensaje final para ellos. Bueno, yo creo que el mensaje final es: todos tenemos algo valioso, a veces incluso a nosotros mismos nos cuesta verlo, o sea, todos desde lo que somos tenemos algo valioso en nuestro interior y todos vivimos luchas, nadie las ve, nadie sabe cómo cae la gotera en el techo ajeno. Entonces yo creo que lo más valioso para todos es seamos empáticos y seamos no nos reposemos en la hoguera, o sea, no seamos víctimas, seamos los protagonistas de lo que queremos que sea nuestra historia. La María Fernanda de 10 años que estaba en Fonseca soñó, trabajó y luchó, obviamente con muchos elementos, con muchas cosas, con muchas oportunidades, con muchas bendiciones, otras tales no, otras que no se dieron. Pero yo creo que al final está en nosotros decidir levantarnos todos los días y ver lo bueno y ver a Dios en todo lo que está pasando. Entonces a veces me robaron hace 2 días, yo quiero pensar que de verdad cuando me robaron era porque Dios me protegió de algo peor, o porque realmente entonces tengo que aprender una lección con ese tipo de acciones. Entonces yo creo que la invitación a todos es: no se dejen llevar por los primerazos y por lo que vemos. Hoy en día hay mucha información, hay muchos datos, hay muchas fotos, imágenes, mensajes, y todo llega, todo entra y todo permea. Seamos muy sabios en que permea, cuidémonos mucho en lo que somos adentro para dar de nosotros esa mejor versión y que de verdad hagamos parte de esos cambios que queremos ver en el mundo. Entonces muchas personas pequeñas haciendo cosas pequeñas son las que hacen esos cambios grandes y estructurales en el mundo, y así ha pasado a lo largo de la historia. Sí. Entonces no nos limitemos con, entonces soy mujer, entonces no puedo ser. Todos podemos ser lo que queramos ser y necesitamos a los hombres para que pase. Los hombres pueden ser lo que quieran ser y necesitamos a todos. Cada quien debe ser lo que quiera ser y celebrar quién es y creerse lo que es y trabajar y cuidar eso que es, porque a veces uno lo destruye, y lo destruye como por encajar en algo que te dicen que es lo que debe ser. Sí. Valoren y cuiden lo que son, desde lo que somos en el interior, cuidándolo, protegiéndolo y entendiendo el valor que tiene. Vamos a hacer esa luz que va a llegar y traspasar cualquier reto y cualquier impedimento, porque somos protagonistas de nuestro presente y de nuestro futuro. Y vivamos el presente. Mi inmediato es mi hoy. Lo que pasó, todas estas historias que hablamos es lo que me ha traído hasta hoy. Hoy soy la responsable de lo que va a pasar desde hoy. Entonces seamos que ese desde hoy esté lleno de confianza, de honestidad, de buenas versiones, de hacer nuestro mejor trabajo en el mundo, en el que sea, ser mamá, ser amiga, ser compañera. Entonces 1000 líderes por Colombia, por ejemplo, lo tomo como ejemplo para cerrar, es ese sueño que tiene una mujer increíble y un grupo de personas increíble, porque de verdad cada uno desde donde está haga ese pequeño trabajo desde sí para hacerte al mundo un lugar mejor. Mafe, bueno, gracias, Mafe. Realmente estoy muy agradecido hoy. He aprendido un montón y un privilegio conocerte. Gracias a ti, gracias por este espacio. Escuchen y conéctense siempre. Yo creo que aquí siempre van a haber invitados con mensajes profundos y valiosos, y tómenlo lo mejor, lo que les resuene más a ustedes. Totales. Entonces, nos vemos en un nuevo programa de Llegó la Hora con Teo Sánchez, con un nuevo invitado de 1000 líderes por Colombia. Gracias por haberse conectado y déjenos sus comentarios. Bye.